Buenos días, vamos a continuar con el editor de formularios. Este es el vídeo número 2 y seguimos con el ejemplo que vimos en el tutorial número 1, que básicamente era un formulario de login. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a ir viendo distintas posibilidades ya que tiene el formulario. La primera que quería mostraros y que se indicó también en la configuración del plugin es este switch de top. Este switch de top me permite que si yo voy al editor de formularios no se pierda nunca el foco en el formulario. ¿Lo veis? Siempre está visible. Pero en algún momento preciso podemos quitarlo. Imaginaos, por ejemplo, un claro ejemplo sería si queremos ver, por ejemplo, una ayuda sobre por ejemplo, Etherhint, queremos ver la ayuda. Si le damos a la ayuda, nos va a aparecer el formulario delante y no nos va a ser útil, con lo cual lo quitamos personalmente y ya tenemos la ayuda. ¿De acuerdo? Si cerramos la ayuda, volvemos a ver el formulario. Y lo podemos volver a poner on top. Igual que teníamos este switch de on top, tenemos este switch de autosave. El switch de autosave lo que permite es que cuando incluso cerremos el formulario, se va a guardar todo. Quería haceros quería enseñaros una de las facilidades que tiene el editor de formularios. Si yo me vengo a este botón y me voy, por ejemplo, aquí a Display Type Field y cierro el formulario, si vuelvo otra vez a arrancarlo, estoy en el mismo sitio. No sé si os dais cuenta, sigo en el botón y sigo en Field. Lo cual es muy cómodo porque podemos hacer desaparecer el formulario y hacerlo aparecer en la misma situación que estaba, lo cual es muy cómodo. Bueno, si nos fijamos en el formulario, vemos que estos controles de aquí están demasiado pegados a la contraseña. Vamos a ver cómo podemos separarlos. Para esto, lógicamente, hace falta tener un poco de experiencia con CSS, pero no demasiada. O sea, al final nos vamos al objeto Flex, que es el que queremos bajar. Queremos bajar los dos botones. Los dos botones están incluidos en un contenedor que se llama FlexRow y sencillamente nos vamos a su propiedad estilo y buscamos algo con margin. Y ya hemos encontrado margin top. Pues margin top. Pues lo más sencillo es, vamos a ponerle 20 píxeles. Esto es todo CSS, o sea, es básicamente como exige CSS pasar las cosas. O sea, de todas formas, no es muy complicado. O sea, lo mismo que podríamos poner 20 píxeles, podríamos poner un EM, que significa el tamaño del font usado por defecto. Pero hay otras opciones. Pero bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo a CSS y a todas estas valoraciones, que no es demasiado complicado. Una vez que lo hemos puesto, cerramos y ya si vemos la web, vemos que ya se ha separado. Con lo cual, el resultado es el que pretendíamos. Ahora bien, nosotros siempre nos gusta ver que esto sea responsivo y funcione en cualquier dispositivo. Podríamos hacer esto y estar reduciéndolo para ver su comportamiento, pero casi es más fácil desplegar aquí y mostrar absolutamente los distintos dispositivos en los cuales se puede ver. Entonces, de esta forma nos hacemos una idea de cómo se va a ver nuestra aplicación en cada uno de los dispositivos que normalmente vayan a funcionar. Para volver a ver la página web en condiciones normales, simplemente borramos y nos muestra el contenido en una página web normal y corriente. Esto nos permite ver el resultado final en distintos dispositivos. Vamos a ver otra de las opciones que tiene Xaware. Como hemos comentado, hemos creado un formulario, pero se pueden crear múltiples formularios. Por ejemplo, vamos a crear un formulario test y lo seleccionamos. Ya tenemos ese formulario test. E imaginémonos que queremos copiar esto, es parte del formulario porque nos interesa copiarlo en otro formulario porque son los mismos elementos. Pues vamos a elegir el field set y todo lo que esté debajo suyo y lo vamos a copiar. Nos vamos a ir al formulario test y directamente lo pegamos. Ya está.
Como podéis comprobar, tenemos exactamente lo mismo en los dos formularios. Es decir, que si yo a este le cambio el nombre 2, podemos ver cómo ha cambiado. Perdonad, lo cambié en el CID. Celabel nombre 2. Veis cómo cambia el título en el formulario, pero si nos vamos al login, sigue siendo nombre. O sea, con lo cual nos permite duplicar los formularios o los controles incluso a cierto nivel de una forma muy sencilla. Vamos a ver ahora cómo guarda la información el editor de formularios. El editor de formularios no es más que un archivo JSON, ¿de acuerdo? Que se guarda en una carpeta, en la carpeta de recursos. Vamos a enseñaros exactamente el recurso que genera, sencillamente pues mostrándolos. Y como podéis ver, es un simple JSON. Es un simple JSON con absolutamente todas las propiedades de los controles que engloba cada uno de los formularios. Esto es muy cómodo porque nos permite primeramente editarlos de forma manual, aunque hay que tener cierta maestría para hacerlo, igual que ocurre con la manipulación manual de los archivos XFM de Sailor, pero también nos permite, por ejemplo, que el sistema de control de versiones que estemos utilizando funcione perfectamente y nos pueda enseñar los cambios entre varias versiones de un mismo formulario. Es decir, conseguimos a nivel de formulario visual las mismas ventajas que conseguimos con un control de versiones en código puro y duro. Lo cual es también una buenísima noticia. Ahora vamos a ver cómo hace XAweb para guardar dicha información. Dicha información se guarda en el propio fichero de arranque. Como podéis ver, XAweb ha incluido esta línea en el cual se indica que se tiene que cargar el recurso en la variable forms. Por eso, en el tutorial número 1 os explicábamos que había una variable pública que se llamaba forms. Con esta instrucción conseguimos que toda la información de los formularios se incluya en nuestro CGI y funciona tanto en Windows como en Linux, porque en Linux no existe el sistema de recursos que sí tenemos en Windows y que tantas veces habéis utilizado aquellos que usáis Sailor. Este sistema nos permite ser compatibles tanto para Windows como para Linux. Ahora, el siguiente paso sería utilizar ese formulario que hemos creado. Lo primero que os recomiendo es que creéis una data o root, o como queráis indicar, en el cual se establezca, como podríamos decir, el punto de entrada de toda la estructura de nuestro documento. Que en nuestro caso es este wdiv. Como estamos usando Materialize, os recomiendo que pongáis esta propiedad context container que establece los márgenes y es bastante responsiva la forma en que lo hace. Ya podríamos acceder directamente a la creación de los formularios. El siguiente paso, como digo, sería ya acceder al formulario propiamente dicho. Para ello nos apoyaremos en wFormManager, que es la clase que permite acceder a todos los formularios que están guardados en recursos. Si no le pasamos ningún parámetro, cogerá los formularios por defecto que estuvieran en la variable pública forms, que como comentamos es la que va a recibir todos los formularios que le llegan de forma automática y se añaden al propio CGI.
Y ahí utilizaremos un método que se llama deployForm. Y deployForm recibe el nombre del formulario, que en nuestro caso es login, y después el contenedor donde queremos que esté, que en nuestro caso es root. Con esto ya habríamos creado el formulario y ya se podría visualizar. Lo grabamos, le damos al play y ahí lo tenemos. El formulario ya está creado. Pudiera parecer que el formulario que acabamos de crear no es accesible y que no se puede tocar nada una vez que se ha desplegado. No, no es así. No es así. Realmente este método devuelve un objeto form de la clase wform. Entonces podremos crear aquí una variable que se llame form as class wform. Y todo lo que lleve el objeto form también es accesible. Es decir, nosotros podríamos decir oedit, estos puntos igual a oform, control by id, y si os acordáis el nombre que le dimos al edit, el nombre se llamaba igualmente nombre. Entonces es accesible. Podemos poner aquí la variable oeditas class edit y es accesible el nombre. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el color del icono prefijo del oedit, haríamos oedit, o prefix, y aquí podríamos poner este text color e indicarle que el color es blue. Lo del text color, os digo, son los iconos de Google. Y Google utiliza el color del texto para indicar el color del pictograma y el color de fondo para indicar el color de fondo del pictograma. Entonces, hemos preferido utilizar la nomenclatura de Google porque entendemos que cuanto menos lo cambiemos, mejor. Entonces, si ahora le damos a F9, vemos que efectivamente ya me ha puesto el usuario en color azul. Como podéis ver, absolutamente cualquier dato es accesible fuera del gestor de formularios. Hay muchas de las propiedades que las incluimos directamente en la clase wEdit. Y todo lo que hayamos incluido directamente en la clase wEdit es accesible en el gestor de formularios. Sin embargo, no hemos introducido absolutamente todas las propiedades que se pueden modificar en la clase wEdit porque sería monstruosa la cantidad de propiedades que podría tener. Y sería peor el remedio. Preferimos solamente incluir las propiedades que entendemos que son de uso habitual, pero sin embargo queremos dejar en ámbito y accesible absolutamente cualquier dato de cualquier control que esté involucrado en el formulario. Como podéis ver, incluso aquí en la estructura del proyecto se os muestra claramente el formulario, el field set y cada uno de los controles. Aquí veis, por ejemplo, que está el wEdit. Es decir, fijaros que incluso aunque en el editor de código no se vean los componentes, los controles que constituyen el documento, en el proyecto sí se ven perfectamente y se puede analizar. ¿Vale? Aquí dais cuenta que existe un wEdit. Y sobre todo es muy importante porque así veis la estructura de los controles. Por ejemplo, para que veáis un poco la idea, este control wEdit está dentro de un div y este div tiene un icono y ese div tiene un label y después tiene un span. Con lo cual podéis ver claramente cuál es la estructura de cómo están realizados los controles. Bueno, y con esto terminamos el tutorial de hoy. Más tutoriales en breve. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.